CNN Noticias. México y el mundo. Quiero que se escuche bien. Quiero que hagan bien la escala, que se escuche. Y bien, amigos de CNN Noticias, ahora tenemos ante nuestras cámaras y micrófonos al coordinador del Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl, Usías Martínez. Usías, un tema bien importante en Nezahualcóyotl, un municipio pujante, con un gran crecimiento demográfico, pero con un poco de confusión en su historia. Hoy visitamos este museo de nuestro municipio para aclarar un poquito sobre este tema del origen de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Nos explicas un poco sobre este tema? Bueno, más bien yo creo que aportar un poco de claridad, ¿no? Se ha escrito mucho, se ha estudiado mucho y se ha publicado mucho sobre el origen de Nezahualcóyotl, pero a veces creo que, como en los mercados, muchas voces han generado confusión. Tenemos ante nosotros, aquí en una de las vitrinas del Museo de Sitio, una copia certificada de un plano que hizo el Registro Nacional Agrario en 1927 para fundamentar o sustentar una resolución de esta comisión, una resolución de abril 7 de 1927. Esta resolución, este plano se hizo para resolver un diferendo que había con los habitantes, con los comuneros de Chimalhuacán y los habitantes del barrio de Pantitlán sobre el proceso de expansión de la hacienda de Costitlán. La hacienda de Costitlán es una hacienda asentada en Chicoloapan. Aún hoy todavía podemos encontrar el casco de la hacienda, donde se desarrolló una unidad habitacional que se llama así Hacienda de Costitlán. Y en este plano vamos a encontrar la división del municipio de Chimalhuacán, en donde están todos sus barrios: el barrio de San Agustín, el barrio de San Lorenzo, el barrio de Xochiaca, el barrio de Xochitenco, el barrio de San Juan, el barrio de Nativitas, y algunos otros, el rancho de Xomaltitla, la hacienda de Santa Lucía, en fin, eso ya pertenecía más bien a Texcoco. Santiago Cuautlalpan ya pertenece a Texcoco. Dentro del barrio de Pantitlán se encuentra la colonia Juárez Pantitlán, como se puede ver ahí, si se puede tener un acercamiento para que se vea. Ya este plano de 1927, como se puede ver, ya consigna la existencia de la colonia Juárez Pantitlán, ¿no? Dentro de los límites que se marca ahí, dentro del plano dice mojonera del puente de San Juan, una mojonera que existe todavía, por cierto. Ahí está todavía la mojonera del puente de San Juan, que es una mojonera que está a las afueras del mercado de San Juan, entre lo que es la avenida Texcoco y la calle, lo que conocemos como calle 7 o periférico, o también canal de San Juan. Más hacia el norte se encuentra la mojonera de Zacahuilango, que es el otro punto que marca el límite del barrio de Pantitlán. La mojonera de Zacahuilango corresponde más o menos ahorita a la altura de lo que es la avenida Chimalhuacán. Y tenemos la mojonera del Tepozán. Aquí está la mojonera del Tepozán. Esta mojonera también es importante porque se llama mojonera del Tepozán porque ahí estaba plantado efectivamente un enorme tepozán, ¿no? Y esto es lo que es ahora la avenida Tepozanes. O sea, la avenida Tepozanes se llama precisamente avenida Tepozanes por eso, porque ahí estaba ese enorme tepozán. O sea, que el origen de Ciudad Nezahualcóyotl se encuentra básicamente en el barrio de Pantitlán, ¿no? y en la ya existente colonia Juárez Pantitlán. Que esta está ubicada actualmente en lo que conocemos como la calle 7. Así es, en los límites de la colonia Juárez Pantitlán son la calle 7 o periférico, la avenida Texcoco, que también era conocido antes como el antiguo camino a Texcoco. Efectivamente se llama avenida Texcoco porque era un camino que te llevaba a Texcoco. Si se quisiera ahora, caminando lo puedes recorrer y puedes llegar a Texcoco, brincoteando todos los accidentes que ahora tiene, ¿no? Que ese es el origen de nuestro municipio. Ese es el origen. Que ya después vienen otro tipo de bueno, no otro tipo, sino otras colonias, pero el origen real no es ni la colonia Aurora, ni la Metropolitana. Es la colonia Juárez Pantitlán, que pertenecía y el barrio de San Juan. Barrio de Pantitlán. Digo, perdón, sí, al barrio de Pantitlán, me estaba confundiendo.
pertenecía al barrio de Pantitlán, como lo marca el límite. La historia aquí viene, Nesa, a pesar de ser una comunidad pujante de gente esforzada, sabemos que fue creada por un fraccionador. Un poquito sobre esa historia. Sí, bueno, ahora voy a empezar al revés también. Todas las colonias de Ciudad Nezahualcóyotl se fueron creando más o menos alrededor de la misma fecha. En la década de los 40, 1940 hacia 1948, se fueron creando casi todas las colonias del municipio. Las colonias más grandes, las colonias más importantes, las colonias más básicas fueron en ese periodo. Pero responde a un fenómeno como de resorteo, ¿no? O sea, se crea la primera colonia y a partir de ahí, de manera inmediata, por eso les decía yo hace rato que la creación de las dos primeras colonias fue un truco, fue un plan con maña, ya un plan establecido. Un plan siniestro. Un plan siniestro que les dio la pauta al resto de los fraccionadores para empezar a hacer lo que ya estaban haciendo. O sea, había un hambre voraz de parte de los fraccionadores para echarle mano a esos terrenos. Pero las dos primeras colonias, después de la colonia Juárez Pantitlán, son la colonia Raúl Romero y la colonia México, que son producto de la invasión de los terrenos dentro del barrio de Pantitlán, que eran propiedad de la familia Rojas de la colonia Juárez Pantitlán. Esos terrenos fueron invadidos a principios de los 40 por personas que decían organizarse en una unión proletaria de colonias. Los propietarios, según la versión oficial de ellos mismos, al darse cuenta de que una fracción de sus terrenos había sido invadida, buscan la intervención de un amigo de ellos que era experto en la materia para su intervención. Ellos le pidieron que interviniera ante los invasores para que una de dos, o les devolvieran el terreno que habían invadido o les pagaran el terreno. Y si les pagaban el terreno, que pagaran el terreno en las mejores condiciones. Este personaje solícito hizo la labor que le encomendaron y consiguió que estos invasores le manifestaron que no tenían la menor intención de robarse los terrenos, que ellos querían pagar, que eran gente honrada, nada más lo que querían era un terreno donde vivir, y acordaron pagar los terrenos al precio que los propietarios querían, aspiraban, ¿no? Algo que podría llenarnos a muchos de orgullo, a otros tantos de tristeza, es que uno de los hitos preferidos del entonces presidente Porfirio Díaz era justamente la Juárez Pantitlán. Ese es el punto que a mí me gustaría también que nos dijeras, porque es un hecho poco conocido para muchos. Y saber que una parte de Nezahualcóyotl fue importante en la vida personal, familiar de un presidente de México es interesante. No, y hay más atrás todavía, déjame decirte. Efectivamente, Porfirio Díaz era un visitante recurrente de la colonia Juárez Pantitlán. Era un lugar en aquel tiempo, si no paradisíaco, por lo menos turístico, ¿no? Abundaba el agua, estaba el canal de Bueno, San a ver, Juan. te interrumpo. Para aquellos que no conocen, o los jóvenes que no conocen el inicio de nuestro municipio, en referencia a esto, aquí había lagunas, o era una laguna en unas partes. Así es. Se podían cazar patos, aguautle, un montón de cosas que ahora ya los jóvenes, nuestras generaciones nuevas, no conocen. Ese es el intervalo. Sí, efectivamente, o sea, decía, esta condición del lugar lo hacía paradisiaco, semiturístico o turístico para la época. Efectivamente se podían cazar pato, todavía hasta hace 40 años o 30 años todavía había parvadas de patos que llegaban aquí, chichicuilotes, que eran unos pequeños pajaritos, sacaban el ajolote, también se explotaba el ajolote, el charal y otros productos marinos, más el chichicastle, que era una plantita lacustre que servía para alimentar a los pájaros y otras cosas, ¿no? Entonces eso generaba una actividad lacustre muy importante y también turística muy importante, ¿no? Por eso Porfirio Díaz venía para acá. Pero el contacto de Porfirio Díaz con la colonia Juárez Pantitlán se la determinó Benito Juárez. En realidad, la vinculación histórica que tenemos en la colonia Juárez Pantitlán es con Benito Juárez. La avenida principal de la colonia Juárez Pantitlán es José del Pilar. Corresponde al único, bien pudiera decir yo, y entre comillas, al único héroe local que tenemos en Nezahualcóyotl, al único héroe de carne y hueso que tenemos en Nezahualcóyotl, porque este personaje, su nombre completo era María José del Pilar León Alpide,
tuvo una participación importante en algunos de los episodios de la historia de México y de la etapa juarista. Habrá que recordar que en 1857 se promulga la Constitución, la nueva Constitución, de donde resulta electo Ignacio Comonfort. En 1958, a principios del 58, Comonfort se siente incómodo con esa Constitución y, en consonancia con Félix Zuluaga, decide desconocer la Constitución e invita a su gabinete y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es Benito Juárez, a que haga lo mismo. Pero Benito Juárez dice: no, yo no voy a desconocer la Constitución porque es la fuente de nuestro poder. Y se lo dice a Comonfort: tú eres presidente de la República gracias a esa Constitución. Si tú desconoces la Constitución, ya no eres presidente. Y ahí es donde inicia la Guerra Civil, conocida como la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma. Ignacio Comonfort es un tipo pusilánime, ¿no? Y toma preso, en un primer momento toma preso a Benito Juárez y lo encierra en el Palacio Nacional. Lo tiene preso alrededor de una semana en el Palacio Nacional y un día le conmina a que ceda, otro día lo amenaza, otro día lo conmina a que ceda, otro día lo amenaza, y así se está varios días, ¿no? Amenazándolo de que lo va a fusilar. Un buen día le dice: ¿sabes qué? Vete, porque si no te vas, te fusilo, ¿no? Entonces Benito Juárez sale de la Ciudad de México, pero sale hacia Xochimilco, y pues se encuentra en Xochimilco, y en Xochimilco dice: pues aquí, no sé, o sea, él nunca había venido al Valle de México, no conocía el Valle de México, y entonces 2 lancheros se acercan y le dicen: señor, nosotros conocemos el lugar y nosotros lo podemos sacar de aquí, lo escondemos y lo llevamos hacia Ecatepec para que saliera del Valle de México, ¿no? Uno de esos lancheros es María José del Pilar León Alpide, que además fue un hombre longevo, ¿no? De esos episodios de la historia en donde, gracias a que el personaje vive muchos años, se pueden hacer muchas cosas. El hombre vive 115 años, ¿no? Vienen a refugiar. El primer dato que habrá que decir, que a Benito Juárez lo refugiaron en lo que es ahora la colonia Juárez Pantitlán. Las crónicas de Chimalhuacán sí registran este hecho. En las crónicas de Chimalhuacán se dice que Benito Juárez se escondió en Chimalhuacán, pero lo dicen en general porque ellos no saben en dónde se escondió. La historia oral local, confrontada con algunos documentos que afortunadamente he podido rescatar, nos dicen que se refugió en la colonia Juárez Pantitlán, ¿no? Y de ahí lo sacaron hacia Ecatepec. Andando el tiempo, agradecido Benito Juárez con la acción que realizó este personaje, que es en el mismo tiempo en que el agua va bajando, se va secando, entonces le regala, como un acto típico de los presidentes, ¿no? Le regala ese terreno, ¿no? Mira, en agradecimiento te regalo este terreno, ¿no? José María del Pilar, envuelto ya en la vorágine de la historia de ese tiempo, hace amistad con Porfirio Díaz también. Y finalmente, quien entrega el certificado de posesión, de propiedad de este terreno de lo que es el barrio de Pantitlán, es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el que le dice: mira, tú eres el dueño y aquí está el terreno, el certificado. Por esa razón, los terrenos de lo que conforman el barrio de Pantitlán son de propiedad privada. También habrá que decir que en la colonia Juárez Pantitlán está sentada la escuela primaria más antigua del municipio, que es la primaria Benito Juárez, que está dentro del mercado, que quedó atrapada en el mercado. Esta escuela está entre la calle 15 y la calle 14, sobre la avenida Texcoco. Y la escuela se llama Benito Juárez porque se fundó en 1906. Entonces, para aquellos que creen que nuestro municipio no tiene una paternidad histórica, bueno, hoy se las hemos descubierto. Se la estamos aclarando. Hay paternidad histórica del municipio de Nezahualcóyotl. Es mucho más antiguo de lo que se dice. No son 50 y tantos años. No. La creación de Neza es... Bueno, cuando se oficialmente celebra, me refiero. Cuando se celebra la erección del municipio, ¿no? Así es. Y es así, 23 de abril de 1963 se erige el municipio de Nezahualcóyotl. El proceso de su población es de 1940, que es lo que te digo la mayor parte de los historiadores registran. De repente te dicen: las primeras colonias de Nezahualcóyotl son la México, la Romero, la Juárez Pantitlán, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser de otra manera, y te ubican la colonia Juárez Pantitlán también en 1940, ¿no? Cuando no es cierto. La primera colonia de Nezahualcóyotl, la colonia Juárez Pantitlán, y aquí tengo el testimonio, por eso es muy importante. Este plano nos señala claramente 1927, colonia Juárez Pantitlán, ¿no? O sea, ya la colonia Juárez Pantitlán ya aparece en un plano, ¿no?
Bueno, ya descubriendo un poco, porque todavía la historia es muchísimo más grande, más extensa y de más orgullo para quienes habitamos el municipio de Nezahualcóyotl, ¿qué otras maravillas tenemos en nuestro municipio a lo largo de la historia? Mira, voy a referirme también a otro hecho que queda muy oculto, que está muy oscurecido también, que es la explanada, lo que le llamamos ahora explanada del Palacio Municipal, que su nombre oficial en realidad es Plaza Unión de Fuerzas, ¿no? Es esta Plaza Unión de Fuerzas que fue construida a finales de los 60, fue diseñada por un extraordinario arquitecto, ingeniero y artista mexicano que es Iker Larrauri. Iker Larrauri pertenece a esa escuela de arquitectos nacionalistas, fue miembro del taller de gráfica popular, muy amigo de Leopoldo Méndez, pintor él a sí mismo. Iker Larrauri perteneció a ese equipo de arquitectos que construyeron, entre otras cosas, el Museo Nacional de Antropología. En realidad, el Palacio, la Plaza Unión de Fuerzas y el Museo Nacional de Antropología se fueron construyendo de forma paralela, ¿no? En un mismo proceso. El autor diseñó la plaza de acuerdo a una serie de conceptos antiguos, una plaza cívica, una plaza religiosa, una plaza de concentración de la gente de una comunidad de acuerdo a los parámetros antiguos. Aquí en esta fotografía que tú puedes ver, todavía se alcanza a ver un poste de madera que estuvo durante muchos años ahí, que todo el mundo pensaba que era el palo encebado, que servía para esto y para lo otro. No, este poste de madera tiene un carácter simbólico y en todas las plazas prehispánicas se construía se ponía este poste de madera. Entonces Iker Larrauri construyó la plaza de acuerdo a los parámetros de las antiguas construcciones prehispánicas. Por eso digo que porque todavía vive Iker Larrauri, uno de los miembros, integrante de la Escuela Nacionalista de Arquitectura. Entonces, es un monumento, por así decirlo, es un patrimonio arquitectónico de nuestro municipio, construido por un gran personaje que ha construido museos en otras partes de México, en Israel, en Egipto, en Libia, en Líbano, en Estados Unidos. Es un personaje muy reconocido a nivel internacional y tenemos nosotros una plaza construida y diseñada por él, y es un personaje que tampoco se le menciona. Esta explicación nos da bastante luz sobre lo que es la creación los inicios, los auténticos inicios de lo que es ahora Ciudad Nezahualcóyotl, con más de 1.200.000 habitantes, y que en ese tiempo escasamente tal vez serían 1,000 personas que habitaban la parte inicial del municipio. Las familias que dieron origen a la colonia Juárez Pantitlán y que serían las familias más antiguas del municipio son la familia León, por razones obvias, por su patriarca, que es José María del Pilar León Alpide, originario de Xochimilco, ahorita me acuerdo del poblado, la familia León, que tiene sus ramificaciones en el Peñón de los Baños, por cierto, la familia Jiménez, que vienen del municipio de Chimalhuacán, que todavía viven ahí, que se fusionaron, ¿no? Entonces hoy la familia es León Jiménez, ¿no? Está la familia Rojas también, la familia Riojas, unos son Rojas, otros son Riojas, la familia Fragoso, está la familia Roldán y la familia Damián. Las familias de Roldán y Damián vienen del municipio de Atlautla, esos llegaron del municipio de Atlautla, y te voy a decir por qué. Eran avigeos, se dedicaban al avigeato en la zona de Atlautla, robaban ganado allá y se venían a sacrificarlo aquí a San Juan y a vender la carne. Ese pudiera ser también el origen del mercado de carnes de San Juan. De carne, así es, ¿no? Bueno, y nada más como un pequeño breviario cultural, avigeato se refiere a la gente que se dedicaba en aquellos tiempos, bueno, todavía creo que en algunas partes del país, a robar justamente vacas. Lo comento porque ahora nuestros chicos ¿qué van a saber que es un avigeo? Ignoran muchas cosas, no porque sean tontos, sino porque ya no se contemplan este tipo de palabras en muchos temas de educación. Así que el avigeato era lo que comúnmente conocemos como el robavacas. Así es, o sea, su traducción sería ahora robavacas. Pero fíjate que tiene su peculiaridad. Había dos tipos de ganado: el ganado libre, que podía tomar cualquiera persona, y el ganado errado, el ganado marcado. Lo que los avigeos
o robavacas eran los que se robaban el ganado marcado. Porque en realidad tomar ganado no marcado no era robar. Tomar ganado marcado era Sí, robar. la diferencia es que ya el ganado marcado estaba en mejores condiciones, Así tal es. vez, ya era para negociarlo Sí, justamente. definitivamente. O sea, el ganado que se encontraban pastando por allá libre probablemente no estuviera tan gordito, tan Ajá. lleno, no era tan atractivo. En cambio, el ganado marcado pues era un ganado preparado para eso, ¿no? Empezó en la clandestinidad Empezó en la este mercado. clandestinidad, así es. Bueno, Usías, yo te agradezco muchísimo. Espero que, por cuestiones de tiempo, me gustaría que nos dieras oportunidad en otra ocasión de conocer un poquito más de la historia de Nesa, pero también de este museo de sitio que no tiene mucho tiempo, que se está haciendo un esfuerzo importante para tener un museo digno, adecuado para que los visitantes lleguen y valoren también la historia de Nesa, y que los que somos, si no nativos, pero ya vecindados en este municipio, logremos tener ese orgullo de saber que nuestro municipio no fue creado del lodo, de la basura. Tiene un legado noble, histórico y digno de estar, como comúnmente se dice, cacaraqueando. Así es. Hay prosapia Hay prosapia. en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. No somos tan salidos de la nada como de repente parece, ¿no? Así es, pues sí, pues, en cualquier momento que programemos y veamos, hay muchas cosas que ver del museo, hay muchas cosas que difundir del museo, hay muchas cosas que componer en el museo, y también hay muchas historias de Nezahualcóyotl, muchísimas. Esto en realidad apenas hablamos de dos cosas. Así es. Y Nezahualcóyotl tiene infinidad de cosas que hay que destacar en su fundación, en su consolidación y en su crecimiento. Historias, leyendas, Sí, un montón de personajes, cosas. personajes, Así ¿no? es. Porque Nezahualcóyotl, aparte, creo que el primer personaje histórico de Nezahualcóyotl, del que debemos de decir, canijo, ¿no? Por su vinculación con Benito Juárez y con Porfirio Díaz, es María José del Pilar León Alpide. Pero también hay otros personajes ya posteriores que hay que destacar, ¿no? Pues bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Al contrario. Estamos pendientes para otra entrevista, conocer este sitio, y a quienes nos ven, que visiten obviamente los lugares importantes de Ciudad Nezahualcóyotl, el pluricultural, el museo, el auditorio, el parque del pueblo. Tenemos lugares en donde poder disfrutar en familia y visitarlos para hacer crecer también nuestra comunidad en todas las áreas, cultural, familiar, económica. Así es, efectivamente. De nueva cuenta, muchísimas Nos volvemos gracias. a ver, ¿no? Muchísimas gracias. Seguimos en CNM Noticias.